y vemos que la semana pasada hemos hecho la tercera función del proceso de la administración, de la gestión o de la gerencia, que es la dirección. El día de hoy vamos a trabajar todo sobre control. Y entonces ustedes tendrán en cuenta que el control es ya la última función de la administración o del proceso de la administración. Entonces, hemos visto ya planificación, hemos visto organización no falta, hemos visto dirección y ahora vamos a ir a control. Pero antes de iniciar lo de control, quisiera hacerles si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos hecho la semana pasada en relación a dirección. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? No, otra. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver control, que les decía, es la última de las funciones de la administración. Vamos a hablar sobre las generalidades, vamos a hablar de los tres formas de control, que son la evaluación, la supervisión y el monitoreo, que eso lo vamos a ver hoy día. Y el día miércoles vamos a hablar sobre indicadores en los servicios de salud. Acá, para no olvidarnos que el proceso administrativo, que también ya lo hemos visto a lo largo de estas semanas, tenía dos fases. Una fase mecánica, que comprendía la planificación y la organización, y una fase dinámica que tenía que ver con la dirección y el control. Entonces, estamos ahora en la fase dinámica. En la fase dinámica, tenemos que primeramente, para poder controlar, poder medir y vamos a definir lo que es medición, tenemos que establecer los estándares. Tenemos que medir lo que nosotros hemos planificado, si es que se está dando conforme lo hemos planificado o no. Dependiendo de eso, vamos a corregir y esa corrección nos servirá para una retroalimentación. Entonces, lo principal que tendríamos que tener en cuenta en el control es establecer estándares para poder comparar el resultado de que nosotros medimos mediante indicadores con esos estándares o normas. Por lo tanto, nuestra primera pregunta será, ¿qué es el control? Y decimos que el control es la medición y la corrección del desempeño con el fin de que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos. Si ustedes han visto que a lo largo de estas semanas que estamos viendo estos 4 subprocesos de la administración, decimos que lo único que nosotros nos lleva, digamos, a gerenciar, a administrar, es que se cumplan los objetivos que nos hemos trazado. ¿Cuándo? Cuando hemos planificado. Por lo tanto, un sistema efectivo de control asegura que las actividades se terminen en forma que conduzcan al logro de las metas y los objetivos de la organización. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos decir como introducción a lo que es control. Por lo tanto, Harrington define la medición de la siguiente manera. Si usted no puede medir lo que hace, no puede controlarlo. Si usted no puede controlarlo, no puede dirigirlo. Y si usted no puede dirigirlo, no puede mejorarlo. Y creo que el último párrafo es lo que es sumamente importante, lo que más nos orienta, ¿no? Decimos, si no puede dirigirlo, no puede mejorarlo, ¿no? Si no lo puede controlar, no lo puede dirigir. Y si no lo puede dirigir, no puede mejorar. Y yo les decía en algún momento que este tema del control es lo más difícil. Se planifica, se organiza, se dirige, pero nadie quiere llegar a la etapa del control. Por lo tanto, si es que nosotros estamos hablando de control y hablamos de medición, vamos a ver qué cosa es medición. Y decimos que medir es comparar el resultado que nosotros tenemos, ¿no?, de los indicadores, cuando aplicamos nuestros indicadores, con una norma o con un estándar.
Si es que nosotros no tenemos esa norma o estándar para poder comparar, nosotros tenemos que crearla, porque definitivamente, ¿contra qué vamos a comparar? Un ejemplo, cuando recién empezamos la mortalidad por COVID era casi el 80%. Actualmente, esa mortalidad ha disminuido o ha aumentado. Diremos que ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido? Porque hemos utilizado las inmunizaciones, ¿sí? Entonces, el estándar es con lo que nosotros habíamos empezado. Por lo tanto, decimos que la medición permite una adecuada toma de decisiones. Además, mediante la medición se consigue que las personas se desarrollen a través del trabajo. ¿Y por qué decimos que las personas se desarrollen a través del trabajo? Porque vamos a ver que una forma de control es la supervisión, y que la supervisión no va a controlar las actividades que se hacen, sino controla cómo las personas ejecutan esas actividades. Y si no las hacen bien, ¿por qué no las hacen bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Seguimos. Por lo tanto, el control es el proceso de seguimiento, de vigilar las actividades para cerciorarse que se desarrollen conforme se planearon y para corregir cualquier desviación evidente encontrada. Entonces, ¿qué desviación? ¿Qué problema tenemos? ¿Por qué, digamos, cuando nosotros comparamos, vemos que no hay una relación entre lo que estamos comparando con el estándar? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Y entonces eso nos va, si nosotros nos hacemos esas preguntas para tratar de ver qué es lo que está pasando, entonces definitivamente nosotros podemos seguir controlando, podemos seguir viendo. Si el control es inadecuado, las fallas no se detectan. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Qué otra premisa de control? El control supervisa el progreso y ejecuta los cambios necesarios. ¿Por qué no estamos avanzando en esto? Siguiendo con el ejemplo del COVID, ¿por qué tenemos un porcentaje alto de personas que todavía no han recibido la cuarta dosis? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se quiere vacunar a la gente o no le está dando la importancia de vida? Entonces, eso no sirve para decir esto es lo que tenemos que hacer para revertir, digamos, este resultado que estamos teniendo. Entonces, creo que queda claro. Control es el proceso de seguimiento y de vigilar. Y ya les voy diciendo, cuando hablamos de seguimiento, hablamos de una palabra que la vamos a ver posteriormente, que es monitorizar. Dice, las actividades para cerciorarse que se desarrollen conforme a lo planeado y para corregir cualquier desviación evidente encontrada. Por lo tanto, el control asegura el cumplimiento de las metas. Hablamos de metas, porque ustedes saben que las metas son cuantitativas, podríamos hablar también de objetivos que son cualitativos. Por lo tanto, entre las actividades de control está, primeramente, supervisar el desarrollo de las personas y las áreas recopilando datos de su desempeño. Supervisar el desarrollo de las personas, es lo que vamos a ver posteriormente, que es una forma de control. Esto nos va a proporcionar retroalimentación y nos va a servir para identificar problemas de desempeño y para poderlos corregir. El control, ya lo hemos dicho, es la última etapa del proceso administrativo. Consiste en medir, corregir el desempeño de los subordinados para asegurar que los objetivos de la empresa sean alcanzados. Porque no solamente interesa planificar, organizar y dirigir, ¿verdad? Por lo tanto, en el control se van a definir los estándares para poder medir. Tenemos que tener algo con qué comparar. Ese algo con qué comparar se denomina estándar o se denomina también norma. El control, por lo tanto,
corrige las desviaciones y garantiza que las actividades se realicen de acuerdo a lo planificado. Eso ya lo estamos diciendo y creo que eso tantas veces lo estamos diciendo que no nos podemos olvidar. Viene una pregunta. ¿Por qué es importante el control? Y no solamente vamos a leer esta primera definición, sino también vamos a decir 1, 2, 3, ¿por qué es importante el control? Y acá como introducción decimos, se puede planear, se puede crear una estructura organizacional, nos organizamos. Se puede motivar a los empleados. Cuando hablamos de motivación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dirigir. Y para dirigir tenemos que motivar. Pero no hay garantía que las actividades se desarrollen como se planeó y que permitan el logro de los objetivos. No hay garantía porque no sabemos qué está pasando. Y para saber qué está pasando, entonces ahí está esta función de la administración o este último subproceso que se denomina control. Por lo tanto, el control es importante, primero, porque ayuda a los gerentes a conocer si se están cumpliendo las metas y de no ser así, las razones por las que no se están cumpliendo. Entonces, no se están cumpliendo las metas, pero no nos quedamos ahí, porque quedarnos ahí no nos va a servir de nada. Entonces viene la otra pregunta, ¿y por qué no se están cumpliendo? ¿Qué cosa es lo que está pasando que no permita que se cumpla? Segundo, el control es importante porque nos sirve para otorgar facultades de decisión a los empleados. Y cuando nosotros hemos hablado de otorgar facultades de decisión a los empleados, entonces a eso se conoce como lo hemos hablado la semana pasada, otorgar facultades de decisión a los empleados se conoce con el nombre de delegación. Y permite también a los gerentes proteger a la organización y a sus recursos. Entonces, miren, ya tienen 3 puntos, 3 temas que responden a la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué es importante el control? Por lo tanto, el control establece normas y métodos para medir desempeño, mide los resultados que nosotros encontremos, toma medidas correctivas y permite la retroalimentación. No se olviden nunca de esta palabra que siempre la empleamos, la retroalimentación. Todo lo que hay, todo lo que nosotros encontremos nos sirve para saber, yo estoy haciendo de esta manera las cosas, pero ¿qué me dicen, por ejemplo, los alumnos? Yo pienso que estoy dictando bien las clases, pero en algún momento ustedes me pueden decir en la evaluación, si usted no dicta bien las clases por esto. ¿Qué cosa es? Retroalimentación, porque me va a servir para mejorar. Creo que el ejemplo es bastante claro y es bastante obvio. ¿Preguntas, comentarios? No, doctora, continúe. Continúo, gracias. Por lo tanto, en el control, lo primero que tenemos que hacer es establecer los estándares. Establecidos los estándares, vamos a medir los resultados. Cuando medimos los resultados, vamos a corregir qué errores ha habido, por qué no se ha cumplido. O sí se ha cumplido, pero ese haber cumplido con lo que nosotros habíamos planificado no nos está haciendo cumplir con un objetivo dado. Y por lo tanto, después tenemos lo que siempre decimos, la retroalimentación, y cerramos el círculo en eso que estamos denominando etapas del control. Etapas, las vamos a mencionar de otra manera, establecer normas y métodos para medir el desempeño. Segundo, medir desempeño. Tercero, si medimos el desempeño, vemos, ¿se ciñe el desempeño a las normas o al estándar? Sí se sigue. Entonces no hacemos absolutamente nada, queda ahí.
Pero si tenemos la pregunta, ¿se ciñe el desempeño a las normas? Y la respuesta es no, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar medidas correctivas para volver a actuar. Entonces, eso sería de una manera, en forma sintética, cuáles serían las etapas del control. Y en esas etapas teníamos medición, se mide el desempeño real, o sea, lo que se tiene en el momento, para lo cual se busca información. Segunda etapa, comparación. Se compara el desempeño real con el estándar. ¿Qué cosa es el resultado que hemos obtenido? Y eso lo vamos a comparar con el estándar. Y tercero, toma de acciones administrativas. No hacemos nada porque todo está bien, o corregimos la desviación o el problema que se esté dando. Corregimos qué problema se está dando que no permita que se cumplan las actividades que hemos diseñado. ¿En qué? En nuestro plan operativo o en nuestro plan estratégico. Perdón. Para eso, para esta medición, tenemos que tener fuentes de información. Nuevamente, hago un paréntesis para volverles a hacer recordar que la información es sumamente importante. Y ya hemos definido también cuáles son sus características, que tiene que ser la apropiada, tiene que ser la información que realmente se necesite, tiene que ser información real, ¿no? Y no pedir más información de lo que nosotros necesitamos. Dentro de esas fuentes de información para la medición, nosotros podemos mencionar lo siguiente. Puede ser por una observación personal, y eso lo vamos a ver cuando se hace supervisión. Pueden ser en informes estadísticos. Comenzamos a ver, por ejemplo, cuántas enfermedades ocupacionales hemos tenido en el hospital en los últimos 5 años y cuánto tenemos en este último año. Informes estadísticos. Pueden ser por informes orales, sí, pueden ser por informes orales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reunir focus groups para evaluar, digamos, sobre un tema determinado. Y pueden ser también reportes escritos. Y en esto de reportes escritos, creo que podría ponerles un ejemplo. El hacer una auditoría médica, nos vamos a basar en qué principalmente de estos 4 puntos, en observación personal, en informes estadísticos o en informes orales o en reportes escritos. ¿Qué dicen ustedes? Escritos, doctora. Escritos. ¿Y cuál es el reporte escrito que nos va a servir para hacer la auditoría médica? ¿Cuál va a ser el informe escrito? ¿Quién de ustedes me contestó reportes escritos? Yo, doctora Alexandra Valdés. Alexandra, ¿y cuál sería el reporte escrito que tú vas a utilizar? Los reportes que les entregan los trabajadores a sus... No. Estamos hablando de auditoría médica. La historia clínica. Ese es el reporte escrito que tienes. Eso es lo que te va a servir. ¿Sí? Eso sí, es un documento, lógico, es un reporte escrito. Estándares. Hemos mencionado estándares, más o menos lo hemos definido. Ahora vamos a ver qué tenemos sobre estándares. Dice que el estándar es una unidad de medida que sirve como modelo o patrón sobre el cual se efectúa el control. Dice, es una unidad de medida que sirve como modelo o patrón sobre el cual se efectúa el control. Los estándares son el parámetro sobre el que fijamos los objetivos de la empresa. Los estándares. Dice que son metas que se desarrollan durante el proceso de la planificación. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos planificando también ya podemos generar nuestros indicadores. Y para esos indicadores vamos a colocar nuestro estándar.
Y finalmente dice que el estándar es la medida del desempeño esperado. Y acá yo voy a hacer un paréntesis y me voy a hacer la pregunta y se las voy a hacer a ustedes si alguno me puede responder. Y si no tenemos ningún estándar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no tengo ningún estándar? ¿Me pueden responder? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tengo ningún estándar. Podemos crearlo. Primeramente, podemos trabajar con estándares internacionales que nos pueden servir de base. Sí, podemos trabajar sobre estándares internacionales que nos sirven de base. Pero también nosotros podemos crearlo. Y podemos crearlo de tal manera viendo el resultado de un hecho durante los 3 últimos años. Sacamos un promedio y creamos. Por ejemplo, decimos, ¿qué podemos decir? El porcentaje de infecciones nosocomiales en los últimos 3 años el promedio ha sido del 10%. Entonces, ese va a ser nuestro estándar con el cual nosotros vamos a comenzar a trabajar. Comenzamos a trabajar con ese estándar y prácticamente lo vamos midiendo y lo vamos ajustando. Pueden pasar 5 años y entonces vemos que las infecciones intranosocomiales están disminuyendo, entonces nosotros podemos también disminuir nuestro estándar. Están aumentando, entonces aumentaremos nuestro estándar y de esa manera trabajamos con un estándar propio que nosotros lo hemos generado y que nos va a servir para comparación, porque si no tenemos un estándar o una norma, ¿con qué comparo mis resultados? ¿Cómo puedo decir esto? La tasa de mortalidad materna es ¿de cuánto? De 20 por 1000. Pero eso no me dice nada. ¿Está bien? ¿Es muy baja? ¿Es muy alta? Eso debería ser. Para eso me sirve el estándar o lo que también llamamos patrones o lo que también llamamos normas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Dentro de los objetivos de control tenemos los siguientes. Planificar con mayor certeza. ¿Y por qué digo yo planificar con mayor certeza? Si hemos dicho, ¿me puede responder eso? ¿Quién me puede responder? ¿Quién me puede responder planificar con mayor certeza? Se olvidaron de una palabrita mágica que hay, retroalimentación. Entonces, si yo tengo un resultado, una evaluación que es una forma de control, he evaluado el plan operativo del año 2021, entonces tengo un resultado de esa evaluación y eso me va a servir para retroalimentar. ¿Para qué cosa? Para hacer mi planificación del 2022. O si tengo del 2022, para hacerlo del 2022. Pensando en que de repente fueron en nuestro plan operativo, fue muy ambicioso y colocamos algunas actividades que no las hemos ejecutado. No las hemos ejecutado porque no hemos tenido recurso económico y porque no nos ha alcanzado el tiempo. Esa sería la retroalimentación. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Primeramente, no tengo que programar, planificar tantas actividades, sino disminuir esas actividades para hacer que se puedan cumplir y además para tener el recurso económico
que me sirva para ejecutar dichas actividades. Segundo, precisar oportunidades de mejora. Definitivamente, si nosotros controlamos, siempre vamos a buscar mejorar. Y cuando hablemos de calidad, vamos a decir, la calidad no tiene límites. Empieza por el control, por el mejoramiento continuo, por el aseguramiento de la calidad y después no tiene fin. ¿Cuál es el otro objetivo del control? Nos permite analizar y explicar. Y también ya ustedes saben por demás que esa palabra analizar tiene una definición que es muy importante. Analizar es buscar las causas. Buscamos las causas y comenzamos a explicar. Cuarto, corregir condiciones fuera de control. ¿Qué se está dando fuera de control que no permita que se cumpla? De repente están desviando las partidas que se han dado en el presupuesto para ese año para otra cosa, que no era para lo cual nosotros las habíamos solicitado. Y de repente esas actividades que no eran y que se han ejecutado no son tampoco importantes. ¿Y cuál es otro objetivo del control? Nos permite establecer prioridades. Por lo tanto, el sistema de control, ya estamos hablando ya no de control así nomás a secas, sino decimos sistema, ¿no? Y sistema es una serie de partes o de elementos interrelacionados, ¿no? Dice que el sistema de control es el proceso de varios pasos aplicados a diversas actividades de control, con la finalidad de contar con información en forma oportuna y que se base en estas tres preguntas. ¿Qué controlar? ¿Con qué frecuencia controlar? ¿Y cuándo controlar? ¿Qué controlar? ¿Con qué frecuencia controlar? ¿Y cuándo controlar? Comenzamos por la primera pregunta. ¿Qué controlar? Y acá en esto de qué controlar hay dos respuestas que las vamos a ver. La primera es ¿qué controlamos? Controlamos el área clave del desempeño o área clave de resultado, que son los aspectos de una unidad u organización que debe funcionar en forma eficaz para lograr el éxito de la empresa. El área clave de desempeño o área clave de resultado. Aspectos de una unidad u organización que deben funcionar en forma eficaz para lograr el éxito. Y siempre hago la pregunta. Y en un hospital, ¿cuál es esta área clave de desempeño? Eso sí me pueden contestar. ¿Cuál es? ¿Consultorios, doctora? Perdón, que no te escuché. ¿Los consultorios? No, no son los consultorios. ¿Qué otra cosa sería? A ver, aspectos de una unidad que debe funcionar en forma eficaz para lograr el éxito. Si los consultorios no funcionan en forma eficaz, si los consultorios no atienden las citas, si los consultorios demoran mucho en atender al paciente. ¿Por qué demora mucho? Porque el médico no está, llega en la mañana, no encontró las historias, se va a tomar un café o se va a conversar y después viene. Si no funcionan bien los consultorios, habrá un problema así tan serio que no se podrá lograr, digamos, el éxito en la empresa. ¿Qué dices? ¿Qué te parece? ¿Qué dices? Bueno, habría un poquito de retraso, pero igual se lograría, ¿no? Lógico,
Pero entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es esa área clave en el hospital? Bueno, se los voy a decir, es el área de logística. Y a ustedes les parecerá raro. Si el área de logística no funciona bien, no podemos contratar al personal que necesitamos. Si el área de logística no funciona bien, no podemos hacer las compras de equipos, no podemos mejorar la infraestructura, no podemos comprar los insumos si no tenemos personal, si no tenemos insumos, si no tenemos los equipos necesarios, ¿cómo vamos a brindar la atención? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ya. Ahora viene puntos estratégicos de control. Se definen como los puntos críticos del sistema que deben ser vigilados para un mejor funcionamiento. Y acá sí, es una área médica, aquella que siempre debe estar vigilada para que funcione mejor. Y yo en una oportunidad hace años, yo decía, esta área, este servicio, es la cara del hospital. Cómo funciona este servicio, ya uno puede tener la idea cómo funcionan los demás servicios. ¿A qué servicio o a qué departamento me estoy refiriendo? ¿A cuál me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la emergencia. Ese sí es un punto estratégico de control. El servicio o el departamento de emergencia. Cómo funciona el departamento o el servicio de emergencia, ya nosotros podemos estar pensando cómo van a funcionar o cómo están funcionando los otros servicios. Entonces tenemos, como área clave de desempeño, el área logística. Como punto estratégico de control, la emergencia. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? No, doctora, está claro. Viene la segunda pregunta. ¿Cuándo controlar? Y acá en esto de cuándo controlar, vamos a ver estos tipos de control que Terry, en 1999, en su libro Principios de Administración, los menciona. Dice que el control puede ser un control preliminar, un control concurrente y un control de retroalimentación. Y entonces pasamos a definir cada uno de estos tipos de control. Dice control preventivo o preliminar. Ya cuando decimos control preventivo preliminar, nos hace pensar, se da antes de. Y acá decimos, tiene lugar antes que se inicien las actividades. Incluye la creación de normas, de procedimientos, de reglas diseñadas para asegurar que las actividades se ejecuten conforme a lo planificado. Entonces es un control que se da previamente, que en realidad, si nosotros quisiéramos verlo desde otro punto de vista, diríamos que no es un control, ¿no? Preventivo, preliminar, más bien es cómo ordenar para que se lleven a cabo las actividades. Para eso vamos a crear estándares, vamos a crear indicadores, vamos a tener un manual de procesos y procedimientos, vamos a dar directivas para tener en cuenta que esas actividades que estamos planificando se ejecuten conforme al plan que se ha dado. ¿Sí? A eso se denomina el control preventivo o control preliminar. Luego tenemos un segundo tipo de control que se denomina control concurrente. Y dice que el control concurrente tiene lugar durante el tiempo que se desarrollan las actividades y corrige las desviaciones que puedan ocurrir. O sea, estamos desarrollando las actividades de nuestro programa
y estamos controlando. O sea, paralelamente estamos controlando para ver cómo se están ejecutando y poderlas corregir antes que termine todo y ya pues ya no podemos corregir porque entonces tendríamos ya que buscar cuáles son las causas por las cuales no se ejecutaron. Y luego el tipo final de control es el control de retroalimentación. Y dice que este control de retroalimentación se da después que se ha completado una actividad y sirve para corregir desviaciones futuras. Dice, el control de retroalimentación se da después que se ha completado una actividad y sirve para corregir desviaciones futuras. Entonces tenemos en el cuándo controlar los tipos de control que son primeramente el control preventivo o preliminar, segundo el control concurrente y tercero el control de retroalimentación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. No, doctora. Y luego vamos a ver esto que se denomina herramientas de control o también las podemos denominar formas de control. Y estas herramientas o formas de control son la evaluación, el monitoreo y la supervisión. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Comenzaremos con la primera, que es la evaluación. ¿Y cómo definimos la evaluación? Decimos que la evaluación es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrón de referencia. ¿Cuál es ese patrón de referencia? Los estándares. Para constatar los avances o logros de los objetivos planeados. Pero acá también tendríamos que decir que la evaluación, o sea, ese juicio de valor que se da, esa forma o esa herramienta de control, puede darse cuando finalizamos el año, o sea, una vez al año, o puede darse máximo 2 veces al año. No se da más. Y eso nos va a diferenciar con la otra herramienta que se denomina el monitoreo. Entonces, concluimos, la evaluación es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrón de referencia, que son los estándares, que puede ser 1 o 2 veces al año. Y nos sirve para constatar los avances o logros de los objetivos planteados. ¿Sí? ¿Qué evaluamos? Entonces decimos, vamos a evaluar. ¿Pero qué evaluamos? Decimos nuestro plan, ¿sí? Vamos a evaluar nuestro plan, nuestro programa, nuestro proyecto dentro del plan. Puede ser el plan estratégico o puede ser el plan operativo. Pero no solamente evaluamos el plan, evaluamos las necesidades de salud. Y ahí van pensando 2 minutos para qué evaluamos las necesidades de salud. Tienen 2 minutos o 1 minuto para pensar y darme la respuesta.
A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Para qué evaluamos las necesidades de salud? Ya tengo la respuesta todavía. ¿Qué dicen? Doctora, ¿puede ser como retroalimentación para mejorar la oferta? Sí, puede ser. ¿Está bien? Sí, puede ser. Y si evaluamos las necesidades de salud para evaluar la oferta, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del análisis de situación de salud. Porque en el análisis de situación de salud tenemos, esas son nuestras necesidades y esta es la oferta que tenemos. Muy bien. Evaluamos también, ya hemos mencionado, el plan, el programa o el proyecto. Evaluamos la estructura de la organización. Y en un momento comentamos que esa estructura de la organización podía cambiar porque, digamos, nosotros la diseñamos hace 4 o 5 años en unas condiciones diferentes. Ejemplo, siempre volvemos a la pandemia. Yo creo que la estructura de los hospitales en este momento, post pandemia, que Dios quiera que estemos hablando de post pandemia, no. Entonces sí tiene que variar. ¿Por qué? Porque se van a tener que ver, digamos, otros elementos que antes no los habíamos visto. Como cuáles, por ejemplo, las necesidades de las camas de UCI. Las universidades también, ¿qué tendrán que decir? Necesitamos más intensivistas. Por lo tanto, necesitamos plazas de residentado médico para intensivistas. ¿Qué otra cosa evaluamos? La eficacia y la eficiencia de los procesos. Entonces les decía, si nosotros queremos trabajar bien, tenemos que tener todo identificado en procesos para ver de qué proceso estamos hablando, cuáles son los elementos, los subprocesos de cada uno de los procesos. ¿Cómo se llevan a cabo estos para después concluir que hay eficacia o hay eficiencia de los procesos? Evaluamos también el resultado del proceso o de los procesos y evaluamos el efecto que esto pueda producir. Por ejemplo, vamos a decir, tenemos desnutrición infantil. Entonces vamos a hacer un programa para la desnutrición infantil. Vamos a evaluar el resultado, que es inmediato, pero el efecto lo evaluaremos en 3 o 5 años. Ese programa que nosotros hemos diseñado para la desnutrición infantil fue bueno porque tuvo su efecto. Evaluamos qué otra cosa. El impacto del programa, el impacto del proyecto o el impacto del plan, ¿no? Entonces, que evaluamos necesidades de salud, evaluamos un plan, programa, proyecto, la estructura de la organización, la eficacia y la eficiencia de los procesos, los resultados y el efecto y el impacto del programa, proyecto o plan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Acá tenemos otra herramienta u otra forma de control que se denomina monitoreo. ¿Cómo se define? Dice que el monitoreo es una herramienta de control que está destinada al seguimiento permanente de los procesos, seguimiento permanente de los procesos con finalidad de ver el cumplimiento de los objetivos establecidos, el avance de los mismos y hacer los ajustes necesarios. Dice que proporciona un sistema permanente de retroalimentación. Decimos, es una herramienta de control destinada al seguimiento permanente de los procesos. Y cuando hablamos del seguimiento permanente de los procesos, ya estamos viendo una diferencia con la evaluación, que decíamos que la evaluación es 1 o 2 veces al año. Acá es un seguimiento permanente, puede ser mensualmente. Estamos siguiendo, estamos midiendo, estamos controlando ese proceso para ver si se cumplen los objetivos, el avance de esos objetivos y hacer los ajustes necesarios. Dice, proporciona un sistema permanente de retroalimentación. Para el monitoreo se requiere, por lo tanto, también, y esto es para todo, ¿no?
información que sea confiable, que sea disponible y que sea oportuna. Y la programación la podemos hacer de acuerdo a ¿qué? A problemas identificados, a la capacitación del personal y a los recursos disponibles. ¿La programación de qué? Porque ustedes me preguntarían, ¿de qué programación estamos hablando? Estamos hablando de la programación del monitoreo. ¿Cuándo nosotros vamos a programar un monitoreo? Cuando ya tenemos los problemas identificados. ¿Y mediante qué hemos identificado los problemas? ¿Mediante la evaluación o mediante la supervisión? Mediante la evaluación hemos identificado problemas en cuanto a las actividades, cómo se llevan a cabo las actividades. Y mediante la supervisión hemos identificado cómo las personas llevan a cabo esas actividades. También de acuerdo a la capacitación del personal, si tenemos una supervisión que es en sí una capacitación en servicio, nos puede obligar a nosotros a generar, digamos, programas de capacitación. Pero para generar programas de capacitación, tendríamos que tener en cuenta de qué recursos contamos, con qué recursos económicos, recursos disponibles contamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos decir, qué se necesita, qué se requiere para llevar a cabo un monitoreo. El plan de monitoreo nos sirve para el diseño y manejo de sistemas de información. Diseño y manejo de sistemas de información. Para identificar las actividades a monitorear y para establecer indicadores. ¿Y para qué necesitamos los indicadores en el plan de monitoreo? Para medir cómo avanzamos con nuestra herramienta de monitoreo. Porque si no, ¿para qué estamos monitoreando si no vamos a hacer nada? Creo que quedó claro o hay alguna pregunta. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? Quedó claro, doctora. Y finalmente, tenemos la tercera herramienta, que es la supervisión. Y entonces en la supervisión tenemos que la supervisión evalúa el desempeño del personal en sus puestos de trabajo. Miren, del personal, a diferencia del monitoreo y de la evaluación, que es de las actividades, y permite identificar las necesidades de capacitación. Su objetivo, por lo tanto, es descubrir a tiempo los problemas en la ejecución de las actividades, analizarlos y plantear soluciones. Dice, su objetivo es descubrir a tiempo los problemas en la ejecución de las actividades, analizarlos y plantear soluciones. Y esto, como ustedes ven en el párrafo de arriba, evalúa el desempeño del personal. Mientras tanto, el monitoreo y la evaluación evalúa las actividades. La supervisión es una interacción personal, individual o grupal, a través de la cual se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje entre supervisores y supervisados. ¿Ustedes creen que habrá un proceso de enseñanza y aprendizaje no solamente para el supervisado, sino también para el supervisor? ¿Qué dicen? ¿O qué les parece? Sí, doctora, ¿Perdón? que sí, Que sí, ¿por qué? porque el supervisor tiene que ser previamente capacitado. Uno, y la otra cosa que hemos dicho, la retroalimentación. Entonces, ese supervisor que ha ido a realizar una supervisión, por la retroalimentación, va a decir, por ejemplo, mi guía de supervisión no estuvo bien hecha. No estuvo bien hecha porque a la hora que comencé a utilizar la guía de supervisión me di cuenta que faltaban algunos parámetros que teníamos que medir en cuanto a cómo trabajan las personas. La supervisión sobre este tema hemos llevado a personas que no tienen, digamos, a los técnicos, pero que no tienen
la experticia, que no tiene las competencias necesarias sobre el tema para poder, digamos, a la vez que supervisa, poder enseñar, porque la supervisión es una enseñanza-aprendizaje. Entonces, mire, de la retroalimentación me estoy haciendo esas preguntas, ¿no? Concluimos, es una interacción personal, individual o grupal a través de la cual se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje entre supervisor y supervisado. Y viene la pregunta, ¿qué supervisar? Así como también tuvimos la pregunta, ¿qué controlar? Acá viene, ¿qué supervisar? Supervisamos las actividades más importantes para el éxito del plan, del programa o del proyecto. Supervisamos esas actividades. Tampoco supervisamos todo, sino imagínense, si vamos a supervisar todas las actividades, ¿cómo tendría que ser? Pero ¿qué otra cosa? Las actividades más difíciles de realizar. Y entonces si nosotros pensamos que tal actividad es difícil de realizar, vamos a supervisar esa actividad. Y puede haber dos resultados, que sí, nos damos cuenta que es una actividad difícil de realizar y que las personas que están trabajando para llevar a cabo esta actividad no tienen las competencias necesarias. O la otra cosa también nos puede servir para retroalimentarnos y decir, nosotros pensábamos que esta actividad era difícil de realizar, sin embargo la llevan muy bien, la realizan muy bien. Entonces quiere decir que no es difícil. ¿Qué otra cosa supervisamos? Las actividades más importantes desde el punto de vista del usuario. Porque nosotros, como médicos, podemos pensar cuáles son las actividades más importantes, cuáles son las más difíciles, cuáles serían las más importantes. Pero eso es nuestro punto de vista. Pero para el usuario externo, para ese cliente, él va a tener otras actividades que para él son mucho más importantes. Vamos a pensar en un ejemplo. ¿Qué ejemplo podrían ustedes? ¿Qué ejemplo pondría? ¿Qué actividad, qué ejemplo pondrían, perdón? ¿Qué ejemplo podrían poner? Un ejemplo así. Ustedes ya están terminando. ¿Qué ejemplo podrían poner como una actividad importante desde el punto de vista del usuario? Vamos a decir, en la consulta externa. Tienen un minuto para pensar.
No es así. ¿Cuál fue la respuesta? ¿O cuál es la respuesta? ¿Tengo alguna respuesta? ¿Sí? ¿Tengo alguna respuesta? Recording in ¿Cómo se está progress. trabajando ahí con los casos de neumonías de la tercera edad o de los niños, ¿no? Estamos seleccionando establecimiento de salud. Dentro de las áreas decimos, vamos a hacer una supervisión en las emergencias de los hospitales nivel 3. Por poner ejemplo, para que ustedes puedan entender.
Vamos a definir el propósito de la supervisión. El propósito de la supervisión, por ejemplo, lo he dicho en los establecimientos de la región altoandina, para ver, digamos, cómo se están atendiendo los casos de neumonía. Hay que priorizar las actividades a supervisar. Hay que definir estándares e indicadores. Hay que elaborar un cronograma para la supervisión. Un cronograma. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a demorar 2 o 3 días? ¿O nos vamos a demorar un día? ¿De qué hora? Si es un día, ¿de qué hora a qué hora? Y en esas horas o en esos días, ¿qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos? Y preparar la guía de la supervisión, que es lo que vamos a buscar, porque no podemos ir y decir, bueno, ¿cómo atienden la neumonía? ¿No? Entonces tenemos que ir con nuestra guía. En el durante, hay que establecer un clima de confianza. ¿Un clima de confianza entre quién? Entre el supervisor y el supervisado. El supervisor viene de arriba. El supervisado se siente incómodo, se siente a veces avergonzado, se siente no sabe qué hacer. De repente me supervisan para rescindir mi contrato. Entonces, hay que, por eso, crear un clima de confianza. Hay que analizar la información, porque no solamente vamos a conversar con las personas, sino vamos a pedir la información. ¿Qué tiene usted? Por ejemplo, le voy a pedir, quisiera saber cuántos pacientes con neumonía atendieron el año pasado. Voy a analizar esa información. Estamos en el mes de octubre. ¿Cuántos pacientes hemos atendido hasta ahora? ¿Esto es más que el año pasado o es menos? Si es menos, ¿por qué? ¿Qué cosa hicieron bien? Si es más, entonces, ¿qué faltó hacer? Vamos a aplicar la guía de supervisión. Vamos a informar al personal de los problemas encontrados. Es lo importante. El personal tiene que saber qué problemas se han detectado. Vamos a priorizar los problemas y vamos a concluir, esto es lo más importante, con acuerdos y recomendaciones. Para eso es que informamos los problemas. Con el mismo personal priorizamos qué problema tenemos que resolverlo primero. Y vamos a terminar en acuerdos y recomendaciones. Estos acuerdos y estas recomendaciones van a tener que ser monitorizados. Después de la supervisión, ¿qué tenemos? Que elaborar un programa de monitoreo de los acuerdos y recomendaciones, lo que acabo de decir. Y finalmente, vamos a evaluar la metodología que hemos empleado en la supervisión. Eso ya es, digamos, problemas de las personas que han supervisado. ¿La metodología que hemos utilizado ha sido buena o no? Por lo tanto, ¿alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna pregunta? No, doctora. El supervisor dice debe ser un profesional que tenga las siguientes características. Experiencia en el tema de supervisar. Nadie va a ir a supervisar lo que no conoce. Decimos que es un método de enseñanza-aprendizaje. Que se conduzca con respeto. ¿Con quién? Con las personas a las cuales va a supervisar. Que sea tolerante y coherente. ¿Tolerante por qué? Porque le pueden hacer algunas preguntas que ese supervisor dice, pero ¿cómo me pregunta esas tonterías? No es que sean tonterías, será para usted las tonterías. Pero para la persona que le está preguntando, no es porque no conoce, no sabe. Y que tenga la capacidad para escuchar, para observar y para analizar la situación. Entonces, el supervisor debe ser un profesional con experiencia en el tema de supervisar, que se conduzca con respeto, que sea tolerante y coherente y que tenga la capacidad de escuchar, de observar y analizar la situación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro en su perfil? Que muestre interés en los temas y soluciones de los problemas. Por algo ha ido a supervisar. Por algo conoce los temas. Y tiene que mostrar interés no solamente en que los conoce, sino que estos
se lleguen a ejecutar para que se resuelvan los problemas. Que tenga conocimiento y capacidad para tomar decisiones y orientar acciones correctivas. Que tenga la habilidad para ayudar a los trabajadores a planificar y evaluar su propio trabajo. Y que sirva para privilegiar un trato horizontal, lo que hemos dicho, que tenga, digamos, que gane la confianza de esos supervisados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Gracias. ¿Para qué supervisar? Supervisamos para capacitar al personal en sus puestos de trabajo. No los estamos mandando a hacer una pasantía para capacitarse en cómo tratar una neumonía. Los estamos capacitando en sus puestos de trabajo. Segundo, motivar al personal en el desarrollo de su trabajo. Estamos yendo a ver cómo trabaja, los estamos orientando, les estamos enseñando. Por lo tanto, si tenemos lo primero y lo segundo, ¿qué se va a lograr? Mejorar la calidad técnica de la atención. Mejoramos la calidad técnica de la atención y todo esto nos sirve para retroalimentar el proceso de ejecución de actividades. ¿Qué actividades? Si estamos hablando de la neumonía, entonces hay las guías para atención de neumonía en zonas altoandinas, ¿no? Incluso habla mucho de la transferencia y en qué momento tiene que haber esa transferencia de los pacientes. Para reorientar a tiempo la ejecución de las actividades si fuese necesario. Acá tenemos un cuadrito que un poquito nos sintetiza lo que hemos estado hablando. A un lado están características, tenemos supervisión, monitoreo y evaluación. En el marco conceptual, la supervisión es un proceso de enseñanza-aprendizaje de recurso humano y capacitación en servicio. El monitoreo controla el avance del programa o del plan e incluye procesos de planificación. Y la evaluación analiza que incluye un juicio de valor sobre la totalidad del programa. Hemos dicho, se hace una o dos veces. Periodicidad. Para la supervisión, periodos cortos, a veces continua o puntual. El monitoreo es permanente. La evaluación es periódica, ya hemos dicho. Metodología. La supervisión es en el terreno, es presencial y vemos el rendimiento del recurso humano. El monitoreo es directo e indirecto y analiza la información. Y la evaluación es directa, requiere más cantidad de recursos humanos en proceso, puede ser interna, externa o puede ser mixta. Interna del mismo hospital, externa de otro hospital o mixta de personal del hospital con personal de otro hospital. Aplicación. Para la supervisión, medidas correctivas en forma proactiva, preactiva, solución de problemas. Para el monitoreo, propósito de solución a través del uso permanente de la información. Y para la evaluación, evaluación de los resultados y cumplimiento de las metas y objetivos. ¿Alguna pregunta? Entonces, con esto habríamos terminado todo lo que está en relación a la evaluación, a la supervisión y al monitoreo. Acá tiene otro tema. Dice, ¿cuáles son las características de un sistema de control eficaz? Y decimos, entre las características de un sistema de control eficaz está la precisión, que nos proporciona de prevenir efectos graves. Tiene que ser económico el control, porque no podemos, digamos, gastar mucho dinero en controlar, ¿no? Por lo tanto,
debe justificar los beneficios que va a aportar en relación a los costos que ocasiona. ¿Cuál va a ser el costo-beneficio de ese control? ¿Qué otra característica? Debe ser flexible ese control para poder ajustarse a los cambios. Debe ser inteligibilidad, debe ser menos complejo y fáciles de entender. Tanto la supervisión como la evaluación y como el monitoreo. Tiene que tener criterios razonables, por lo tanto los estándares deben ser fáciles de alcanzar. No podemos medir, digamos, y poner un estándar que sea pues irreal poderlo alcanzar. Tiene que tener una localización estratégica. Se debe establecer control en los puntos estratégicos. ¿Qué otra cosa? Criterios múltiples. Los criterios seleccionados para el control no deben ser únicos, ni solo sobre una determinada área. ¿Por qué? Porque no se puede, nada está aislado. Tiene que haber varios criterios. Si estamos viendo lo de la neumonía, se toman las placas radiográficas, cada cuánto tiempo se toman las placas radiográficas, por poner un ejemplo. Tiene que tener otra característica, es que es una acción correctiva, que propone las medidas a tomar para poder corregir las desviaciones. Es decir, identifica el problema y plantea soluciones. ¿Alguna pregunta de esas características que hemos mencionado sobre un sistema de control eficaz? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Y acá esto nos sirve para, digamos, poder ver la relación que existe entre la planificación y el control. El control no va aislado de la planificación. Entonces, este cuadro nos sirve para tener una idea sobre esto. Dice que la planeación o la planificación es el proceso formal que se sigue para formular metas, estrategias, tácticas y normas y asignar los recursos. Eso hace la planificación. El control garantiza las decisiones, las acciones y los resultados que sean congruentes con esos planes. O sea, para esas metas, ¿cómo voy a medir esas metas? ¿Cómo las voy a controlar? ¿Cómo voy a controlar las estrategias, las actividades tácticas? ¿Cómo las voy a controlar? Segundo dice, la planeación prescribe los comportamientos y los resultados deseados. El control nos sirve para mantener y dirigir los comportamientos y los resultados reales. Tercero, los administradores y los empleados no pueden hacer planes efectivos si no cuentan con información exacta, oportuna. Ya hemos hablado de la información. Y el control ofrece parte de esa información. ¿Por qué? Porque el control me va a decir, por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos pacientes con neumonía hemos tenido en ese centro de salud? ¿Para qué propósito sirven los controles? Y los controles sirven para garantizar que los planes se implementen en lo que se está dando. Por lo tanto, la planificación y el control prácticamente se alinean, ¿sí? No podemos tener control si no hemos planificado. Y planificamos y vamos redactando lo que sería nuestros estándares y vamos diseñando nuestros indicadores. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Bueno, si todo está claro, les agradezco. Con esto estaríamos dando por finalizada la clase. A pedido de su delegada, el grupo que tenía el seminario de hoy día pidió no hacer el seminario porque tiene algo pendiente en simulación de ginecobstetricia. Bueno, hemos aceptado, vamos a juntar los dos seminarios, porque también yo me hice la pregunta,
Si me están pidiendo esto, quizá no prepararon el seminario. Y si no prepararon el seminario, va a ser una mala exposición. Y por lo tanto, la nota va a ser baja. Y la buena nota que puedan tener en la teoría, se las trae abajo. Entonces, eso fue porque tomé la decisión que, bueno, por esta vez, espero que no se repita, puedan asistir a su otra práctica, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles. Por favor, lean, que ya está cerca. Me parece que la siguiente y la subsiguiente ya es la segunda evaluación, ¿sí? Gracias, Pues, doctora. nos vemos el día miércoles, ¿sí? Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias.